Amén. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra. Le he titulado a este mensaje Templo de Dios. Templo de Dios. Y y esperamos que el Espíritu Santo nos hable, y sobre todo más allá de la letra y más allá de lo que pueda recibir nuestra mente, que podamos recibir el Espíritu de la palabra. Amén, iglesia. Y que edifique nuestro espíritu. Leamos primero en Primera de Corintios. Vamos allí, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3, versículo 16. Y dadme un amén cuando lo tengáis. Muy bien. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es, ¿cómo es? Santo. Y eso es lo que vosotros sois. Diga conmigo, y eso es lo que yo soy. Santo y templo de Dios. Ahora, vente al 6, al capítulo 6, versículo 19. Y dice así: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Diga conmigo, no soy mío. No soy vuestros, hermanos. No somos de nosotros mismos. Pues por precio, dice el 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Fíjate que la palabra aquí, o el sentido de la última frase, en el versículo 19, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. También se puede traducir allí, ese no soy vuestro, no sois Dios o no sois dioses. Así que el versículo también se puede leer, hay versiones más antiguas que lo dicen así. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois Dios? Así que lo que te está diciendo, no sois vuestro, vosotros no sois el Dios de vuestro cuerpo y de vuestro espíritu. Amén. Pues por precio fuimos comprados, y lo aclara en el siguiente versículo, ¿verdad, hermanos? Así que fíjate qué interesante, porque la sociedad de nuestros días y la mentalidad hoy es que cada uno es su propio Dios. De hecho, el humanismo va en esa línea. Haz lo que quieras, la vida es tuya, tu cuerpo es tuyo y todo es tuyo, así que tienes o puedes hacer lo que quieras, porque esta es tu vida y entonces puedes tomar las decisiones que quieras. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, esto no es así, porque estamos leyendo aquí que no somos nuestros, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, ya nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma no nos pertenecen, son del Señor. Amén. Así que qué bueno la canción que cantábamos hace un momento, porque fíjate cómo Dios prepara el camino también, porque yo no sabía lo que Tony iba a cantar, pero va en este sentido, ¿no? Habitas en mí. Y decía la canción, terminábamos diciendo, tu trono, ¿cómo es el final? Tu trono está en mi corazón. O sea, de alguna manera estamos diciendo, Señor, tú eres el que está en el trono. Somos vuestros. Ahora eso suena muy bonito como canción y como el coro de esta canción y rima y todo, y la cantamos. Ahora, qué hermoso es cuando eso es una realidad en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en lo cotidiano de la vida, que el Señor esté en el trono. Porque lo que ocurre muchas veces es que no es Él el que está en el trono, sino nosotros mismos. Amén, hermanos.
Así que tiene que estar bien claro y bien presente en nosotros que yo no soy mi Dios. Así que con mi vida no se hace lo que yo quiero. Jesús, fíjate, Jesús mismo lo tuvo claro ahí en Getsemaní cuando él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y él mismo les rindió su voluntad. Jesús hombre rinde su voluntad al Padre para que no sea lo que él quería en ese momento o lo que él sentía en ese momento, sino que se cumpliera el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Ahora mira, la palabra compara al hombre con el templo. Aquí nos dice que somos ahora el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios y en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vive en el hombre. En esta comparación podemos ver claramente cómo se manifiesta, como ocurría en el templo. Sabéis que el templo judío estaba formado por tres partes, ¿no? Una parte bien externa eran los atrios o el patio. Después había una habitación que era el lugar santo. Y después, más profundo ya, el lugar santísimo. El lugar santísimo o el santo de los santos. En el templo, en el tabernáculo también. El tabernáculo de Moisés se dividía de esta manera. Y después el templo de Salomón. Y después cuando el templo fue restaurado también de la misma manera. En estas tres divisiones. Ahora, nosotros, hermanos, en esa comparación con el templo que Dios hace aquí, que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, la palabra nos enseña, nosotros también, nuestro ser está dividido en tres partes. ¿Cuáles son esas partes? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a verlo en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tenéis ahí, amados? Muy bien, lo leemos. 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo? ¿Cómo nos tiene que santificar? Por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es uno de los versículos clave, aunque en otras partes de la palabra nos habla del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero este es uno de los versículos claves donde nos describe que todo nuestro ser, aquí habla de la santificación completa. Así que el Señor tiene que santificarnos desde lo más profundo de nuestro ser, desde el espíritu, y santificar nuestra alma y nuestro cuerpo también. Amén, hermanos. Así que estas son las tres partes del hombre. Somos tripartitos. No como, por ejemplo, los griegos decían que el hombre tenía solo dos partes, alma y cuerpo. Eso lo decía el filósofo Platón, y él suelta esta idea o esta línea de pensamiento, y de allí se derivan. De hecho, la psicología también dice lo mismo, que el hombre es alma y cuerpo. Entonces se olvidan del espíritu. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, amén, que es la verdad y que va más profundo todavía, nosotros aprendemos que la esencia de nuestro ser es el espíritu, que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Amén. Diga conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Así que lo más importante, de acuerdo al orden que da aquí la palabra, es el espíritu. ¿Sí o no? Y a veces es lo que más descuidamos. Después, en orden de importancia, viene el alma, ¿no? Y después, el cuerpo. Y fíjate cómo nos engaña
el enemigo y el sistema de este mundo nos engaña, que parece que hoy en día están cambiado ese orden de prioridades totalmente. Al espíritu se lo ignora casi totalmente, por lo menos en esta parte de Occidente, y nos preocupamos mucho por el cuerpo y muy poquito por el alma. Cuando, de acuerdo al orden de Dios, lo primero es el espíritu, lo segundo es nuestra alma y lo tercero es nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Así que no te ocupes tanto de tu cuerpo, sino ocúpate más de tu espíritu, en primer lugar, de tu crecimiento espiritual. A veces estamos muy preocupados por nuestra silueta, estamos muy preocupados por qué vestimos, por qué pasamos mucho tiempo delante del espejo. Pero la verdad es que nuestra principal preocupación, o mejor dicho, ocupación, debe ser nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y que seamos y que estemos hermosos y que estemos hermosas y bellas en el espíritu. Amén. Ahora sabéis que cuando uno está así, en la hermosura en la vida espiritual, eso también hermosea tu alma y también hermosea tu cuerpo. Amén. Te hermosea el rostro, hermosea tu mirada. Hay una gracia especial en las personas que es madura espiritualmente. Amén, hermanos. Así que en el pueblo de Dios, en nosotros como pueblo de Dios, debemos tener bien claro ese orden de prioridades. Muy bien. Ahora, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de templo, aquí está de manera muy clara, está comparando con el templo de los judíos, el templo hebreo. Y se nos compara a nosotros con el templo. Mira, la palabra templo, ahí en los versículos que hemos leído, viene del latín templum, y en un sentido bien estricto del significado es lugar sagrado para la divinidad, un santuario. La palabra templo, donde hemos leído, también se puede traducir como santuario. Así que es un lugar sagrado para la divinidad. Pues en la antigüedad había templos para diferentes dioses. Ahora nosotros hemos leído que somos templo de Dios. Así que tú y yo, querido hermano, somos santos. Por eso es que el Señor nos llama los santos. Y en ti habita la deidad, en ti habita el Espíritu Santo de Dios. Somos un santuario de Dios. Amén. ¿Te lo crees, hermano? ¿Sí o no? Si nos cae, como decimos en Argentina, si nos cae la ficha, si se nos revela, ¿no? Decimos si nos cae la ficha como cuando uno le mete la ficha a una máquina, ¿no? Y se encienden las luces. Así nos pasa cuando recibimos una revelación de Dios, ¿no? Es como que nos meten una ficha y ¡pac! Lo vemos, empezamos a funcionar en esa revelación. Así que tú no eres cualquier cosa. Tú eres muy valioso para Dios. De tal manera que eres morada de Dios. Y esto es por un milagro del Señor. No es porque nosotros tengamos nada especial. Es un milagro de Dios. Pero Él ha venido a habitar en nosotros. Amén. Así que aquí somos muchos santuarios o muchos templos que juntos formamos la iglesia del Señor. Ahora, el templo hebreo, como dije, estaba dividido en 3 partes. Nosotros esto lo conocemos. Solo estoy repasando. Y sé que esta palabra es palabra conocida para algunos, pero es lo que siento de compartir en esta noche. Hermanos, y nunca está de más que el Señor nos refresque la memoria y que el Señor nos siga hablando aún de conceptos que ya los hemos escuchado o que ya hemos aprendido. Se dividía en 3 partes. La primera, como dije, el patio exterior o el atrio, que en esta comparación con nosotros o con nuestro ser representa nuestro cuerpo. Así que este sería el atrio o el patio del tabernáculo del templo. Fíjate que el patio era el lugar de reunión. En cuanto al tabernáculo, era el lugar de reunión.
era también donde estaba el altar del sacrificio. Allí también en los atrios había una fuente donde los sacerdotes ahí se lavaban, se purificaban para después entrar al lugar santo. Pero el patio era un lugar visible a todo el pueblo. De la misma manera, lo visible de nosotros es nuestro cuerpo, ¿sí o no? Mira al hermano que tienes al lado. Si no tuviera cuerpo, no lo podrían ver. Pero porque tiene un patio, porque tiene unos atrios, entonces es la parte visible de nuestro ser. Es la que todos ven. Ahora, no es la más importante, es la visible, pero no es la más importante. Lo que no se ve es lo más importante. Por eso la Biblia dice: no pongáis los ojos en las cosas terrenales, sino en las espirituales, porque son eternas. Amén, hermanos. Así que si hay alguien aquí, si hay alguna muchacha buscando novio, no ponga sus ojos en las cosas terrenales. Ponga sus ojos en lo eterno del muchacho. Igual para el muchacho que está buscando novia o esposa. Amén. Porque el hombre exterior va en declive. Ahora el hombre interior es el que va creciendo, se va fortaleciendo. Amén. Se va hermoseando cada vez más a la medida que nos rendimos a Cristo. Así que todos pueden visitar el patio y ver. Aquí se ofrece toda adoración externa. El cuerpo del hombre, la vida visible para todos. Fíjate que en el patio, qué interesante que en el patio, en el atrio, es donde se ofrecían los sacrificios, se mataban los animales. Y en comparación con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él entregó su cuerpo, Él murió en la cruz, su cuerpo fue crucificado en la cruz. Derramó su sangre allí. Jesús sirvió como sustituto y muere allí por la humanidad. Ahora, hermanos, el lugar santo es un lugar más adentro, más profundo. Se atraviesa un primer velo, atravesaban los sacerdotes para llegar al lugar santo. Era un lugar más privado. Solamente los sacerdotes podían entrar ahí. Ya no estaba a la vista de todo el pueblo. De la misma manera pasa con nuestra alma, ¿verdad? El alma de David, por ejemplo, está allí, está dentro de su cuerpo, pero nosotros no la vemos. Vemos su cuerpo, pero ahora no vemos su alma. Es un lugar más íntimo. En esa comparación, el lugar más íntimo en nosotros, más íntimo que el cuerpo. El lugar santo, o llamado en hebreo Makom Kadosh, es la antesala al lugar santísimo. Allí había 3 elementos: el candelero, el altar de incienso y también la mesa de los panes de la proposición. Estaban allí: pan, incienso y aceite. También, queridos hermanos, en nuestra alma hay 3 elementos fundamentales, o tres partes fundamentales de nuestra alma, que la vamos a ver ahora en un momento. Y después el lugar santísimo, ya más profundo todavía, detrás del velo, y allí es donde residía Dios. Este es el lugar, el santo de los santos, el lugar santísimo. Dios reside aquí. Allí se encontraba el arca de la alianza, el arca del pacto, en lo más profundo, y está separado del lugar santo por un velo, y allí solamente entraba el sumo sacerdote. Allí no podían entrar todos los sacerdotes, esto lo sabemos, ¿verdad? No podían entrar todos, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, y allí derramaba la sangre del cordero que moría para la expiación de los pecados. Por un año se renovaba el perdón de Dios y el pueblo quedaba así redimido. Y eso lo hacía solamente el sumo sacerdote en el lugar más profundo del templo, en el lugar más adentro
de el tabernáculo. Ahora miren, hermanos, importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Yo he aprendido que cada vez que, a medida que voy conociendo a Cristo y a medida que se me va revelando la palabra, voy conociendo más de Dios, pero también voy conociendo más de mí mismo. El Señor nos va revelando, nos revela su vida, pero también nos va mostrando. A medida que nos vamos acercando a la luz, vamos viendo cada vez más cómo nosotros somos. Vemos nuestras imperfecciones, vemos cómo somos para que Dios nos pueda transformar, para que le podamos rendir al Señor nuestras áreas a medida que nos vamos conociendo. Por eso te estoy enseñando esto, y que le podamos rendir al Señor para que Él sea el que crezca en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mira, quiero hablarte del alma, porque si te hablo del cuerpo, son cosas muy evidentes, ¿verdad? El cuerpo es la parte o el elemento de nuestro ser que nos permite comunicarnos con el mundo exterior. Eso sucede a través de este cuerpo, tóquese así. Esto es lo que nos hace relacionar con el mundo. Con este puedes darle la mano a un amigo, puedes darle un abrazo a tu esposa. Nos relacionamos, trabajamos, nos relacionamos en el mundo en el que vivimos. Y lo hacemos a través de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. ¿Cuáles son? Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Pero eso no es así, eso es un mito. Lo que pasa es que... Claro, no es en el cuerpo, es en su alma, es en la mente, que van más rápido que nosotros. Pero es así, ¿verdad, hermanos? El tacto, el olfato, el gusto, la vista, el oído son nuestros sentidos. ¿Cuál me faltó? ¿Me faltó uno? No. Gusto, olfato, oído, vista y tacto. 5 sentidos, ¿verdad? El cuerpo se relaciona con el mundo exterior y con los demás a través de los sentidos. Ahora vamos al alma rápidamente. El alma está compuesta por 3 elementos fundamentales. Número 1, voluntad. Número 2, mente. Y número 3, emociones. Así que en el alma está la voluntad del hombre. En el alma está el yo, está nuestro yo. En el alma está nuestra personalidad. En el alma también está nuestra mente, están nuestros pensamientos. Todas las ideas que tenemos provienen de nuestra alma, de esa parte de nuestra mente. Y también los sentimientos, emociones que a veces sentimos, ¿verdad? Y a veces son como un sub y baja en nosotros. Eso proviene de nuestra alma. Ahora quiero que vengamos aquí a la palabra y que veamos cómo ocurre, cómo se forma el alma del hombre. Y esto está en la creación misma del hombre. En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, dice así el versículo. Entonces el Señor Dios, ¿estáis ahí, hermanos? Decidme amén si estáis ahí. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que formó allí? Al hombre, pero en sí ¿qué fue? ¿Qué parte del hombre? El cuerpo del hombre, lo formó del polvo de la tierra. Así que como dice Cristín de Clario en una parte de una canción, este muñeco de barro, algo así dice, ¿no? Eso éramos, eso era Adán en ese momento, un muñeco de barro. No había vida en él, era solo formado del polvo de la tierra. Ahora, ¿qué hace Dios? En ese muñeco de barro, en ese ser inanimado, ¿qué es lo que hace? Sopló. ¿A dónde? En su nariz. El aliento de vida. El hálito de vida, el aliento de vida. Eso, fíjate, aquí la palabra, déjame que te lo diga, Génesis 2:7, la palabra soplar en el original, la palabra es soplar en varias aplicaciones. Es un soplido fuerte, el sentido de la palabra. Aquí Dios sopló, no es un soplido, no es una brisica, no, es sopló fuertemente sobre el muñeco de barro. Y tiene el sentido como cuando uno va a inflar un globo,
¿Ah? ¿Cómo arrancas para inflar un globo? No puedes ir despacito, no hay que darle con todo, ¿no? Hasta que se infle. Después ya puedes ir soplando más despacio. Ese es el sentido aquí. Dios sopla en la nariz del hombre y significa soplar fuerte, esparcir, y también uno de los significados de esta palabra es encender. Así que Dios, tac, encendió a ese muñeco que estaba ahí, Adán, de barro. Dios sopla, pac, y es como darle al on, y se encendió. Vino la vida a él. La palabra aliento aquí, ¿verdad? Sopló en su nariz. Aliento es la palabra neshama. La anterior palabra soplo, te la digo, en el hebreo nafak, terminado en KJ, nafak. La palabra aliento es neshama y significa resoplido, viento con furia, aliento vital, inspiración divina. Oh, tremendo, hermanos. Ese muñeco de barro recibió la inspiración divina del Dios todopoderoso, del Dios eterno. Hálito significa también espíritu. Así que recibió ese cuerpo, recibió en ese momento el espíritu. Ahora, ¿qué pasó? Después que recibe el soplo de Dios, ya tenemos el cuerpo, ya tenemos el espíritu que lo recibe de Dios. ¿Sí o no? Recibe el aliento de vida, recibe el espíritu. Y dice que fue el hombre un ser viviente. Me parece que en la Reina Valera dice un alma viviente, ¿no? O en otras versiones, porque se puede traducir de la misma manera. La palabra ser, de igual manera se puede traducir o decir, y fue el hombre un alma viviente. Amén. Así que fíjate, en este versículo vemos las tres partes del hombre. Vemos el cuerpo, vemos el espíritu del hombre que viene por el soplido de Dios, y la unión entre el espíritu y el cuerpo, ese muñeco inanimado, ese barro, tierra, materia, se une con el soplo de Dios, y esa unión hacen que ahora el hombre sea un alma viviente. En esa fusión se produce el alma del hombre, que es la que une el cuerpo con el espíritu. Se unen por el alma. Amén, hermanos. Por eso en el alma, y por eso es tan importante el alma del hombre. A veces hablamos siempre mal del alma, porque decimos tenemos que ser espirituales y guiados por el espíritu, y parece que todo lo que sea del alma sea malo, pero no es así, hermanos. Es muy importante el alma del hombre porque es la que nos une, es el nexo con nuestra parte espiritual. Nuestro espíritu no se puede unir con nuestro cuerpo, no se relaciona con nuestro cuerpo directamente. Ahora, la única manera en que nuestro cuerpo se puede relacionar con nuestro espíritu es a través del alma. Y de la misma manera nuestro espíritu con nuestro cuerpo a través de nuestra alma. Vino a ser el hombre un alma viviente. Por eso en tantos versículos, no te lo puedo leer todo porque son muchos, en los que Dios llama a los hombres o a los seres humanos, le llama almas. Fíjate la importancia que le da Dios al alma del hombre. Y de hecho nosotros muchas veces lo decimos sin darnos cuenta, ¿no? Y decimos, queremos que vengan a Cristo muchas almas. ¿Sí? ¿Lo decimos o no? O se convirtieron tantas almas a Cristo. Y parece que así suena más. Porque si decimos se convirtieron tantos cuerpos, suena muy carnal, ¿no? Pero la verdad que también. Porque están tan unidos y tan interrelacionados, hermano, estas tres partes nuestras, que cuando uno está mal espiritualmente, el alma se ve afectada, el cuerpo se ve afectado. Cuando uno está enfermo físicamente, el alma también se ve afectada, ¿sí o no? O tú estás alegre, feliz, sientes emociones de júbilo cuando tienes un dolor de cabeza que no puedes. Están interconectadas. Y a veces no puedes orar o no puedes, cuando estás, por ejemplo, cansado. Yo he hablado varias veces, ¿verdad?, de cómo el Señor a mí me habló acerca del descanso. Y estoy trabajando en eso. Estoy aprendiendo a descansar.
¿Qué les parece? Algunos ya lo tienen sabido, ¿verdad? Esto. Tienen un máster en descanso. Son docentes, ¿verdad? Se levantan todos los días a las 12. Pero yo aprendí que para buscar a Dios tengo que estar descansado. Porque si estoy cansado me duermo. Y si estoy cansado no puedo leer la palabra. Y si estoy cansado es difícil que pueda recibir una gran revelación porque estoy muerto. Por eso es que siempre os digo, la mejor hora para buscar al Señor es a la mañana, a la mañanita, cuando has dormido bien, ¿no? Si te ha acostado a las 3 de la mañana, no le busques temprano porque... Pero si has descansado bien, tú te levantas y coges la Biblia y oras a Dios de otra manera. Así que, ¿por qué? Porque nuestras partes están muy conectadas. Por eso es tan difícil a veces separar el alma del espíritu. Y no sabemos a veces qué es de nuestra alma y qué es de nuestro espíritu. ¿Te ha pasado o no? Y por ahí sientes algo y no sabes. ¿Seré yo, Señor? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es el diablo? ¿No? A veces uno tiene una ensalada en la cabeza que dice, Señor Dios mío, no sé quién me está hablando, escucho una voz. Por aquí, otra por aquí. Mira, si es por la izquierda del diablo, si es por la derecha del Señor, hermano. No, es broma, es broma. Pero tenemos un lío porque sí, porque están muy entrelazadas. Ahora, fíjate que Hebreos dice, Hebreos nos enseña acerca de la palabra, que es una espada de 2 filos, ¿no? Y dice que es más cortante que una espada de 2 filos que penetra y parte, separa los tuétanos de la coyuntura de los tendones, va profundo. Fíjate que habla en ese sentido de también una parte física. Y ese es el sentido ahí en Hebreos, es cuando el sacerdote estaba cortando, despiezando al animal, al sacrificio. Así que el cuchillo entraba y separaba las coyunturas. Pero así entra la palabra de Dios a nuestras vidas. Y dice que separa lo que es del espíritu y lo que es del alma. Porque nosotros solos no lo podemos separar. No sabemos. Se nos mezcla todo. Y a veces tenemos un sentimiento, porque en el alma están los sentimientos. Y creemos que es voz de Dios o un mandato del Señor, pero no, es un sentimiento nuestro y ahí erramos. Pero por la palabra de Dios, hermano, agarre la Biblia. Por eso que necesitamos leer la palabra nosotros, y el Señor nos ha dejado la escritura, porque su palabra es el cuchillo que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, separa lo que es del alma y lo que es del espíritu, cuando se te va revelando la palabra. Y entonces dice que discierne las intenciones de nuestro corazón. Lo más profundo. Discierne cuál es la motivación de nuestro corazón. Nos expone la palabra para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, podamos agradar a Dios, no solo en lo que hacemos, sino de la manera en la que lo hacemos. Porque eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. Amén, hermanos. Podemos hacer cosas buenas sin agradar a Dios. Ahora podemos andar en las obras que Él preparó y le obedecemos a Él, andamos en el Espíritu y le agradamos a Él. Y entonces lo que hacemos, como dice el Salmo 1, todo lo que tus manos toquen prosperará. Amén, hermanos. Viene por la palabra de Dios. El aliento de vida entró en contacto con el cuerpo y dio origen al alma. Fíjate que la palabra vida también aquí, este es otro aliciente, aliento de vida, ¿no? Estamos aquí desglosando el versículo un poquito. Palabra vida en la frase aliento de vida está en plural en el original y es la palabra chai. Y esto puede referirse al hecho de que el soplar de Dios se produjo vidas. Así que fue animó al hombre, una vida anímica en cuanto al alma, pero también recibió el espíritu. Vidas. Esta palabra aquí tiene el mismo sentido y a veces se compara, o los teólogos la comparan con el nombre de Dios al principio, Elohim. En el versículo 1, ¿verdad? Que es plural, es dioses allí.
y crearon los dioses. Elohim, nombre en plural, pero no está hablando de muchos dioses, sino que está hablando de un solo Dios, 3 personas, un solo Dios. Amén, hermanos. La Trinidad de Dios. En cierta manera nosotros también somos una Trinidad. Somos un ser tripartito. Amén. Exactamente. Imagen y semejanza de Dios. Muy bien. El alma, dijimos, está formada por el intelecto, por las emociones. El yo vive en el alma. Ahora, hay algo muy importante en el alma, hermanos. Y es que en el alma Dios nos ha dado, y ahí es donde nosotros tenemos el poder de la libre voluntad. Ahí está nuestra voluntad. En el alma. Y la función de nuestra voluntad es escoger. Escuche bien, es escoger qué influencia voy a seguir. Si la de mi cuerpo o la del espíritu. Por eso cuando la Biblia dice, Él es el que pone el querer como el hacer, ¿verdad? Ese querer como el hacer es que cambia la inclinación. Es un milagro que Dios hace en nosotros. Por el espíritu, esa inclinación a siempre darle a nuestro cuerpo lo que quiere. ¿Qué es lo que el cuerpo quiere? Alegría, Macarena, ¿no? Dale. Es lo que nos pide el cuerpo. Comer, placeres, el cuerpo lo que nos pide y lo externo, ¿verdad? Por lo cual somos atraídos por las tentaciones y por el sistema de este mundo. Ahora, en el alma está la voluntad y la decisión es nuestra. Dios nos ha dado a nosotros algo que conocemos mucho, que ¿cómo se llama? ¿Libre qué? Libre albedrío. Y fíjate si Dios es bueno, fíjate si Dios, esto es lo que me impresiona a mí de Dios, que siendo Dios nos crea a nosotros y nos da la capacidad en nuestra alma, nos da la posibilidad de que nosotros escojamos. ¿Qué vas a escoger tú? Su función es escoger qué influencia seguir. La influencia del Espíritu. Andad en el Espíritu. Así que ahí está nuestra voluntad. Ahora, en el Espíritu, hermanos, y avanzamos, y quiero hablar un poquito más acerca del Espíritu. La función del Espíritu es gobernar el cuerpo por medio del alma, es una de las funciones. El Espíritu es la parte más noble de nuestro ser y ocupa el área más profunda de nosotros. Ahora, muy importante en el Espíritu. El Espíritu es el que se relaciona con Dios o el que se comunica con Dios. Solo en el Espíritu podemos tener relación con Dios. Amén, hermanos. Solo en el Espíritu. Ahora fíjate, te digo las 3 partes del Espíritu, porque también en el Espíritu hay 3 elementos muy, muy importantes. Número 1. La conciencia del hombre. Número 2, la intuición. Y número 3, y más importante, y podríamos decir, hermanos, si te vas ubicando en estas áreas de tu propio ser, en el espíritu, que es el área más profunda, podríamos decir que la conciencia está más cerca del alma. De hecho, en la psicología dice que la conciencia está en el alma, pero yendo un poco más profundo, la intuición también está en el espíritu, y más profundo todavía, y lo más hondo, o lo más adentro de nuestro ser, es la comunión. Amén, hermanos. La comunión, solo en el Espíritu. La conciencia es el órgano que distingue lo bueno de lo malo. La conciencia es como un árbitro dentro de nosotros. Hemos hablado en otra oportunidad acerca de la conciencia. Es la que te dice, la conciencia es puesta por Dios. Todos los hombres, todos los que nacemos en este mundo tenemos conciencia. Amén. Por eso el hombre, aún cuando es niño y cuando nadie le ha enseñado nada, sabe, a medida que va creciendo, identifica
lo que está bien y lo que está mal. Por su conciencia. Es un árbitro, un juez dentro de nosotros. Cuando vas a hacer algo mal, la conciencia te dicta. Ahora, lo que ocurre con la conciencia es que muchas veces se va cauterizando. O se va, esa palabra es, se va quemando, ¿no? A medida que, por ejemplo, si incidimos mucho en un mismo pecado, la conciencia se le va haciendo como un callo a la conciencia, ¿verdad? Como los callos que se hacen en nuestra mano, ¿no? Entonces llega un momento cuando tienes el callo hecho, ya no te duele más, ya no sientes nada. Y eso que al principio te parecía terrible y te producía mucho dolor, ese pecado, le fallaste a Dios, por la reiteración, se hace como se cauteriza y ya es como que no sientes nada. Ahora vamos a ver, y te voy a demostrar también en la palabra, cómo es que la conciencia está en el espíritu, está en lo más profundo de nuestro ser. El trabajo de la conciencia no se somete a influencias exteriores, sino que es algo que está muy dentro nuestro y muy profundo dentro de nosotros. Ahora, la intuición, hermanos, es el órgano o es el elemento sensitivo del espíritu del hombre. Las revelaciones de Dios, por ejemplo, revelaciones de la palabra que vienen a nuestra vida, vienen a la intuición o vienen por la intuición. Son perceptibles para el creyente a través de la intuición. Es conocimiento, aunque con la ayuda de la mente, pero no es solamente conocimiento mental o información, sino que la revelación que nosotros recibimos cuando estás leyendo la palabra, ¿verdad? ¿Se te ha revelado alguna vez algún texto así, ¡pac! Eso ha sido por la intuición espiritual. Ese elemento se activa en nosotros también por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Fíjate, hermanos, quiero que me preste atención en esto. El pastor Tony lo ha dicho muchas veces, creo que lo ha enseñado muchas veces. En el templo, en los atrios, en el patio, la luz que alumbraba el patio es la luz natural, ¿verdad? Pues a nosotros nos pasa igual. Nuestro cuerpo es alumbrado por la luz natural o luz artificial en este caso. Igual en esa comparación con el templo. El lugar santo, la luz en el lugar santo venía por el candelero que estaba encendido y tenía que tener siempre aceite. Ese era el trabajo o uno de los trabajos de los sacerdotes, que nunca faltara el aceite para que esa habitación, ese lugar estuviese siempre alumbrado, pero era luz artificial. Fíjate, en nuestra alma, que es esa comparación con el lugar santo, también hay una luz, y es la luz de nuestra mente. Cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros recibimos información, hay una cierta luz que alumbra nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso es importante el estudio de la palabra, el estudio cuando y de hecho nosotros constantemente estamos aprendiendo en la vida. ¿Sí o no? Desde que nacemos empezamos a aprender, se nos empieza a abrir la vida, se nos empieza a iluminar la vida. Y aprendemos a hablar, aprendemos a leer. Eso es luz, ¿sí o no? Aprendemos a comportarnos, vamos aprendiendo buenos modales, educación, etcétera. Aprendemos a trabajar, aprendemos un oficio, nos hacemos profesionales en algo y eso nos va iluminando en cierta manera la vida, nos va abriendo un camino. Ahora, esa luz no puede iluminar el espíritu. Así como la luz del candelero no podía iluminar el lugar santísimo, había una separación, había un velo que los separaba. Lo que iluminaba el lugar santísimo era la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios. Era el resplandor de su gloria. Allí habitaba el Señor. Y de la misma manera, la luz que ilumina nuestro espíritu, por eso te digo que no puede ser por conocimiento. Y ahí es donde a veces nos confundimos nosotros y creemos que solamente por el conocimiento que viene por información ya conocemos a Dios, y no es así. Eso te lo dice la religión.
Por eso le preguntas a la gente por allí y te dice, no, yo creo en Dios. No, yo conozco. Pero es un conocimiento por información. Y eso nos pasa también mucho en la iglesia, hermanos queridos. Hay dos tipos de conocimiento. Ese es otro mensaje, ¿no? Pero hay dos tipos de conocimiento. Uno que viene por información y otro que viene por relación. Amén. Yo cuando me casé con mi esposa, no me dieron el manual de instrucciones. No me leí una enciclopedia. Y estudié acerca de los gustos de mi esposa, cómo le gustaba esto o aquello. No. El conocimiento que yo tuve con ella fue por relación, por pasar tiempo juntos, por vivir juntos. Amén, hermanos. Y hoy en día, mira, hermano, la conozco mejor que a mí mismo. No, pero fíjate que en ese conocimiento por relación, uno, hermano, con una mirada, uno se dice muchas cosas ya, ¿no? Hay una mirada de mi esposa que yo la conozco ya. Y es la mirada asesina, ¿no? Esa cuando tienes que callar o cambiar de tema o te estás metiendo en un... Eso nos pasa mucho en la radio, ¿verdad? A veces yo me meto a hablar y ella empieza a levantar las cejas y yo digo, ya la conozco. Pero es un conocimiento que viene por relación, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Con un amigo, nos pasa con un amigo, con gente que pasamos mucho tiempo. Ya no hace falta que nos diga nada, sino que nosotros sabemos. De igual manera nos tiene que pasar con el Señor. Amén. La información está bien, el estudiar está bien, pero sobre todo, y el elemento principal de todo nuestro ser, porque viene del Espíritu, y por ese elemento va a ser influenciado nuestro instinto, va a ser influenciada nuestra conciencia, va a ser influenciada nuestra alma, con nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, va a ser influenciado nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos también. Y ese primer elemento es la comunión. Amén, hermanos. La comunión con el Señor. Y de allí partamos. Por eso hablamos, a veces me toca hablar con personas y estamos hablando de un montón de cosas y de repente le digo, ¿y cómo está tu vida de oración? Ay, pastor. Bueno, entonces paremos de hablar de todo lo demás. Porque ahí está la fuente. Amén. En nuestra comunión con Dios. Y a veces tenemos problemas en nuestro cuerpo, a veces hay problemas en el alma, en nuestras emociones, y hay heridas en el alma, y a veces tomamos malas decisiones. ¿Y por qué siempre me equivoco? ¿Por qué siempre me va mal? Y a lo mejor es porque tu comunión no está siendo fluida con Dios. A lo mejor no estás fuerte en tu relación con el Señor. Y te lo desgloso de esta manera, hermanos, para no decirte solamente que hay que orar. Porque a veces nos dice, tienes que orar, hermano, y no sabemos ni cómo. ¿Sí o no? Hermanos, orar es hablar con Dios. Tienes que hablar con Dios. ¿Cómo oro, pastor? Y a veces digo, ¿cómo hablas conmigo? ¿Cómo hablas con tu esposa? ¿O cómo hablas con un amigo? ¿Cómo hablamos, hermano, cuando nos tomamos un café con alguien? En el tiempo de almuerzo del trabajo, en el descanso del trabajo, ¿cómo hablas con tu compañero de trabajo? ¿Verdad que salen temas de conversación constantemente? Pues hermano, habla así con Dios. Ten comunión con el Señor. Habla con Él, cuéntale tus problemas, cuéntale lo que te pasa, cuéntale lo que te está pasando en el alma, cuéntale lo que te está pasando en el cuerpo. Me duele el callo, Señor. Cuéntaselo al Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿No le dices eso a tu esposa o a tu esposo? ¿De qué habláis? Se está acabando el gas. No sé. Mañana hay que pasar el butanero. No lo sé. Nos falta esto. Viene el cumpleaños de los niños. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos un duro. Bueno, planifiquemos. Señor, viene la letra, viene la hipoteca, viene fin de año, viene esto, Señor. ¿Cómo lo hacemos? Porque por lo que yo leo en tu palabra, yo soy tuyo. Soy tu templo. Así que, Señor,
haz algo conmigo. Amén. Porque mira todo lo que tengo por delante. Y hermanos, es de esa manera que el Señor empieza a fluir. Y en la comunión con el Señor, nosotros, todo nuestro ser empieza a ser afectado. Amén. Todo nuestro ser. Y déjame decirte que traspasa tu cuerpo, y a través de tu cuerpo que se relaciona con el exterior, la misma presencia de Dios puede tocar a otros también. Y como pasa en siervos de Dios tremendo, a miles que son influenciados, tocados por la presencia de Dios, porque su comunión aquí en lo más profundo está fuerte. Amén, hermanos. Es lo más importante en nuestra vida. Conocimiento de Dios sin la ayuda de la mente, sin la ayuda de las emociones, y rindiéndole nuestra voluntad al Señor. Hermanos queridos, la victoria para nuestra vida viene cuando le rendimos nuestra alma a Dios. Le rendimos nuestra conciencia, le rendimos nuestra voluntad, le rendimos nuestras emociones y le rendimos nuestra mente. Llevamos sujeto a la obediencia de Cristo todos nuestros pensamientos. El yo que está en nuestra alma, nuestra personalidad, yo le rindo mi voluntad al Señor. Cuando el alma se rinde a Dios, porque el espíritu siempre está presto. ¿No dice así la palabra? El espíritu siempre está presto. Ahora, cuando el alma se rinde, entonces el cuerpo también se rinde. Porque el cuerpo es, hermano, un estuche solamente. Amén. Entonces todo nuestro ser se rinde al Señor y Dios puede obrar con nosotros poderosamente. Vas a ser un hombre de victoria, vas a ser una mujer de victoria, pero tienes que rendirle tu voluntad al Señor. Amén. No se haga mi voluntad, Jesús lo dijo, es el mayor ejemplo que tenemos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que se rindieron a Dios completamente. Pero en Cristo Jesús se dijo: ay, Señor, para ti no hay nada imposible. Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo estoy sintiendo ahora en mi alma, sino hágase tu voluntad. Y estaba en comunión con el Señor. Amén. Y se hizo la voluntad, sí o no. Obedeció el cuerpo, sí o no. Al otro día soportó los clavos, soportó la lanza, la corona de espinas, todo lo soportó el cuerpo. ¿Por qué? Porque la voluntad estaba rendida y porque se estaba haciendo lo que el Padre quería. Amén, hermanos. De la misma manera tiene que ser en nuestras vidas. Y tu cuerpo le va a obedecer a Dios. Amén. Hay muchos aquí que quizás tu alma quisiera estar en otro lugar ahora. Quizás tu cuerpo, el cuerpo de algunos que se han levantado bien tempranito esta mañana, quisiera estar durmiendo a esta hora, ¿sí o no? Pero qué bueno que estás aquí, hermano, porque el Espíritu está diciendo. Como decía el salmista, ¿verdad? Hay salmos que dicen: alma mía, bendice a Jehová. Por ejemplo, el 103, ¿no? Bendice alma mía al Señor. Se ve que el alma no tenía muchas ganas de bendecir al Señor en ese momento, porque le da una orden. Y le dice, por el Espíritu, le dice: alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides, en la mente, le está diciendo a la mente, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que saca del hoyo mi vida. Amén. Y me imagino que el cuerpo en ese momento, cuando se rinde el alma ya, empiezas a alabar a Dios, el cuerpo ya empieza solito a dar gloria a Dios. Porque el problema lo tenemos en el alma. El mayor de los problemas, porque ahí reside el yo. Y a veces el yo es el que se revela y que le dice que no a Dios y se sienta en el trono de nuestras vidas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estás aprendiendo algo hoy? Quiero ser muy práctico. Comunión es adoración a Dios. Si te vale para entenderlo un poquito más. Comunión es la adoración a Dios. Los órganos del alma, y el alma es incompetente para adorar a Dios. No podemos adorar a Dios en el alma. Aunque el alma es afectada de momento y sentimos cosas, por supuesto. Pero no podemos adorar a Dios en el alma, solo en el espíritu. Eso le dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad? Dios está buscando verdaderos adoradores.
Se ve que había muchos que adoraban en el cuerpo y en el alma, pero los verdadores, es una mezcla de adoradores y verdaderos, los verdadores somos los que estamos aquí, hermanos. Los verdaderos adoradores. Adoramos, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En la comunión con el Señor. Eso lo logró Cristo. Ahora viene y ahora es, dijo el Señor. Él iba a morir en la cruz. Y venía un nuevo tiempo. La adoración verdadera. El tiempo de la adoración verdadera. En espíritu. Ya no en un monte, en un templo. Sino que tú mismo eres templo de Dios. Amén. Tócate así. Yo soy templo de Dios. O sea que tú puedes adorar. ¿Dónde puedes adorar tú? Aquí. O sea, en cualquier sitio donde estés. Cierra tus ojos. Y estás en comunión con el Señor. O no los cierras, ¿no? A veces cerrar los ojos es un poco religioso, ¿no? Lo que hacemos, aunque lo hacemos para concentrarnos, pero no necesariamente hay que cerrar los ojos para orar o para estar en comunión con Dios. A veces viendo un paisaje, uno puede estar siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, quiero que leamos en Hebreos, hermanos, y aquí terminamos. ¿Tienes unos minutitos más? Terminamos aquí en Hebreos. Oh, gracias, Señor. Hebreos 9. Mira, tengo que decirte esto antes de que leamos estos versículos. Antes de la regeneración, o sea, antes de que nosotros aceptáramos a Cristo en nuestra vida, antes de que naciéramos de nuevo, el espíritu del hombre estaba, o nuestro espíritu, hablando de nosotros mismos, nuestro espíritu estaba carente y separado de toda vida de Dios. No quiere decir esto que nuestro espíritu no existiera, sí, pero estaba carente de la vida de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como lo decimos, no aceptamos al Señor, entonces le dimos lugar al Señor para que Él llenara nuestro espíritu. ¿Os diste cuenta que muchas veces cuando evangelizamos le decimos así a la gente? Hay un vacío en tu interior que solamente lo puede llenar Dios. A veces lo decimos como que hay un molde, ¿no? ¿Lo ha dicho así alguna vez? Nos enseñan en los pasos del evangelismo que hay un molde o una matriz en lo más profundo del hombre que solamente cabe Dios. Y eso es verdad, eso es así. Ahora, normalmente le solemos decir a la gente, o lo habrás escuchado, te lo habrán dicho a ti, el hombre intenta llenar ese vacío, esa matriz con muchas cosas. A veces con placeres, con bienestar, cosas materiales, con estudio, con filosofías, etc. Con el amor de una persona, sentirse amado, intenta llenar ese vacío. Pero no hay nada que quepa en ese molde, en esa matriz, porque solamente Dios es el que cabe allí. Y eso es verdad, hermanos. Por eso hasta que no viene, hasta que no le damos lugar a Cristo, hasta que no aceptamos a Cristo en nuestra vida, nuestro espíritu está vacío de toda vida de Dios. Nosotros estamos vivos, claro, pero estamos carentes de la vida de Dios, que es la vida eterna. Así que nosotros estamos vivos, claro que sí, pero cuando viene el Señor a nuestras vidas, Él entra a ese lugar santísimo, ocupa su lugar, toma su lugar y desde allí fluye hacia nosotros la vida abundante de Dios, la vida eterna del Señor. Amén. Y como el Señor Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el Señor viene a nuestras vidas y Él nos da, le dijo ahí en San Juan 4 también a la mujer samaritana, no solamente te daré agua, sino que te daré una fuente. Por eso ya no volverá a tener sed. Por eso nosotros recibimos una vida abundante, vida eterna de Dios, porque el Señor viene y con Él viene el Espíritu Santo de Dios, que es la fuente de vida eterna. Y ahora por el Espíritu nosotros podemos comunicarnos, podemos estar relacionados o en comunión con Dios. Amén. Mira, aquí lo explica en Hebreos, lo que te estoy diciendo.
Lo leemos juntos a partir del 11, del versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Está hablando aquí del santuario, está hablando del templo. Pero visualízalo en este concepto o en este contexto que te he hablado hoy de nosotros como templo de Dios. Versículo 11, ¿estáis ahí? Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino que por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido la redención entera. Eso es lo que pasó en tu vida cuando recibiste a Cristo. Él entró. Él es ahora el sumo sacerdote. Y Él entró al lugar santísimo. Y ahora, por su propia sangre, Él ha redimido tu vida. Y por lo tanto tú has obtenido la redención eterna. Verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará ¿vuestra qué? ¿Qué purificará? Vuestra conciencia. Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Amén. El Señor Jesús hace esa obra en nuestras vidas y redime todo nuestro ser y nos santifica ahora por su sangre. Dice aquí la palabra que nuestra conciencia purifica nuestra conciencia. Ese árbitro, ese juez que está dentro de nosotros, que está en nuestro espíritu, es purificado. ¿Sabes que, por ejemplo, David en el Salmo 51, David le dice a Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí? Y esa palabra espíritu ahí es conciencia. Porque David tenía la conciencia cauterizada. Tenía un callo ya. Llevaba tiempo ocultando su pecado. Ahora cuando él es confrontado, cuando se arrepiente delante de Dios, dice, ay Señor, renueva una conciencia recta dentro de mí. Limpia mi conciencia para que yo pueda servirte. Amén, hermanos. Esa obra la hace el Señor Jesucristo. Él entra una vez y para siempre al lugar santísimo. Eso lo hace el Señor, hermanos. Y aquí, por eso te digo que lo apliques al contexto que estamos hablando, porque aquí también está hablando del santuario celestial, ¿verdad? El Señor entró en los cielos, así, de esta manera. Pero también lo hace en nuestras vidas cuando, desde nuestra alma, desde donde está el yo, nosotros le decimos al Señor, pasa, entra. Le abrimos la puerta de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Ahora, está en nosotros, está en nuestra voluntad. Amén, hermanos. Ahora Él viene a ocupar lo más profundo y desde allí el Señor puede gobernar nuestra vida. Dios puede obrar. Se puede cumplir la voluntad del Padre por el Espíritu y por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora fíjate que la palabra dice que la fe viene por el oír, ¿no? Romanos, la fe viene por el oír la palabra. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios, un día nosotros escuchamos la palabra de Dios y algo se produjo en nosotros. La palabra produce fe. Y por la fe nosotros pudimos decirle al Señor, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y le dimos lugar al Señor en nuestra vida. Ahora Él entró. Él sí puede entrar como sumo sacerdote. Entró por los sentidos, ¿sí o no? La palabra la oímos. Produjo algo en nuestra alma, algo se produjo. Y entonces le rendimos nuestra voluntad al Señor. Entra, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y Él como sumo sacerdote entra, atraviesa los atrios, el lugar santo, el verbo, ¿no? La palabra entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros ahí, ¡pac!, se produce el nuevo
nacimiento, la comunión con Dios. ¿Sabe lo que pasa en realidad, hermanos? Recobramos el soplo de vida que perdió Adán. ¿Sabe? Eso es lo que pasa. Recobramos aquí. Ahora viene Cristo otra vez. El único mediador, ¿no? Lo dice así. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora sí, hay un mediador entre Dios y los hombres. Así que ahora Dios hace... Y vienes a ser otra vez un alma viviente. Nuevo nacimiento. Amén. Un templo del Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Sí, Señor. A los pies del Dios de